Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy día martes 8 de junio del 2021 y estamos junto a todos ustedes en este propósito, con esta idea, con esta iniciativa de continuar junto a la palabra de Dios los 365 días. A todos ustedes que nos acompañan, les agradezco enormemente que lo hagan y les animo a que continúen haciéndolo. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre, todos los días, junto al devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Sin tonalidades grises. En la década de 1960, la banda The Monkees cantaba sobre cómo ya nadie parecía creer en una moralidad absoluta. En la canción Shades of Grey decía así: cuando el mundo y yo éramos jóvenes, justo ayer, la vida era un simple juego. Era fácil distinguir lo bueno de lo malo. Hoy no hay blanco o negro, solamente tonalidades de gris. Ahora la expresión tonalidades de gris, en inglés Shades of Grey, se asocia con los famosos y controvertidos libros de la película de ese nombre, 50 sombras de Grey. Mucha gente hoy en día ya no cree que exista un bien o un mal absoluto. Los contrastantes acentuados de las distinciones del blanco y negro no son algo que pase fácilmente en una sociedad donde los relativismos están a la orden del día. Todo es relativo, solo es una cuestión de tonalidades o grados. Como seguidores de Jesús, no podemos rendirnos a estas ideas relativistas. Debemos estar abiertos a la voz profética de las Escrituras, que suelen delinear agudos contrastes, elecciones éticas urgentes y caminos alternativos en medio de problemas y situaciones complejas. La realidad de lo bueno y lo malo aparece muy claramente en los pasajes de hoy y se da un agudo contraste entre ambas. El Salmo 71 nos habla de acabar bien versus el parecer humillado. El único tipo de gris aprobado por la Biblia es el pelo gris, el cual es visto como una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia, como dice Proverbios capítulo 16, verso 31. Personalmente es algo que me da cada vez más ánimo, porque tengo muchas, y ciertamente mi cabello es gris. El salmista está decidido a terminar bien. Escribe esto: no me rechaces cuando llegue viejo, no me abandones cuando me fallen las fuerzas. Aun cuando sea yo un anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Esto se pone en un acentuado contraste con el destino de sus enemigos, los cuales espera que perezcan humillados. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, probablemente esta no sea la mejor manera de orar por nuestros enemigos, pero es cierto que algunas personas perecen humilladas. Es una manera trágica de terminar la vida de cualquier persona. El salmista se pone en contraste con aquellos que perecen humillados. Pero yo, dice él en el verso 14, quiere seguir estando cerca del Señor al final de su vida. De hecho, quiere que el final de su vida sea más fructífero incluso que el comienzo. Y más te alabaré, dice el verso 14. Cada generación tiene responsabilidad de pasar el testigo a la generación venidera. Una parte clave de terminar bien en esta vida es planificar la sucesión. Se ha dicho que es importante seguir a un Pablo, formar a un Timoteo, ser mentoreado por una María y preparar a una Febe. Hechos capítulo 4 y 5 nos habla de ser llenos del Espíritu Santo versus llenos de Satán. Una vez más vemos un agudo contraste entre el caso del que se da entre los discípulos, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y Ananías y Zafira, cuando Pedro les dice
a ambos: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Primero vemos los efectos de ser lleno del Espíritu Santo. Como número 1 tenemos a la valentía. Pedro y Juan no se dejan amedrentar por las amenazas que les hacen, al contrario, alzaron unánimes la voz en oración a Dios diciendo: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El segundo punto que observamos es la unidad. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Estaban llenos del mismo Espíritu. La unidad es una característica de la comunidad llena del Espíritu. Como tercer punto interesante, importante, de los efectos de ser lleno del Espíritu vemos la generosidad. Tenían una actitud liberada respecto de sus posesiones. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que compartían. No había ningún necesitado en la comunidad. Aquellos que podían permitírselo ayudaban a quienes lo necesitaban. Otro punto que vemos es el poder. Habían orado: extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo Jesús. Y su oración fue contestada. Con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El último punto que vemos es la gracia. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. La experiencia de la gracia de Dios debería conducir a una comunidad de gracia y de bondad. Un agudo contraste lo vemos en la segunda parte del pasaje que hoy vamos a leer, donde observamos las consecuencias de estar llenos de Satanás. Pedro usa unas palabras muy fuertes al decir: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Ananías y Zafira no tenían por qué dar sus propiedades y su dinero. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? No se les criticó su falta de generosidad. La prueba de que Satán había llenado sus corazones no fue solo el hecho de que mintieran, lo cual podía haber sido un acto espontáneo, sino el hecho de que se confabularon para mentir. Pedro le dice a Ananías: le mentiste al Espíritu Santo. Y le dice a Zafira: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Aquella confabulación fue premeditada y preparada. Dios le dio a Pedro una palabra de conocimiento que expuso su pecado. El temor de Dios embargó a la gente. Este tipo de temor no era el miedo a los seres humanos, el miedo servil, sino más bien un miedo santo. Como dice la traducción de la Biblia de Message, se llenaron de un sano respeto por Dios. Supieron que con Dios no se juega. Esta historia no es fácil de leer y a muchos nos resulta difícil de entender la severidad del juicio de Dios en este pasaje. En última instancia, solo Dios conoce los secretos de nuestros corazones. Tenemos que confiar que sus juicios son justos y equitativos. Esto nos recuerda la magnificencia de la presencia de Dios entre otros. El sentido de la presencia de Dios era tan grande que la gente temió que sus pecados fueran expuestos. Pero esta presencia de Dios y del Espíritu Santo también trajo conversiones extraordinarias, sanaciones y señales y milagros. En 2 de Samuel capítulo 13 leemos sobre el amor versus odio. En este pasaje vemos unas emociones fuertes en contraste. Amón se enamoró de Tamar y así lo declara: estoy muy enamorado de mi hermana Tamar. David tuvo muchas mujeres e hijos. Probablemente los hijos eran separados de las hijas desde los 5 o 6 años, por lo que no tendría el sentido de pertenencia que se da en una familia normal de hoy en día. Amón planeó forzar a Tamar, la cual le suplicó: no cometas esta infamia, ofreciéndole incluso casarse con él.
Lo más seguro es que Tamar estuviera intentando salir del paso como fuera, pues la ley prohibía el matrimonio con una hermanastra, así que era algo que probablemente no se hacía en aquel entonces. Amón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. La Biblia no ignora el problema del abuso sexual. La violación ha sido siempre y sigue siéndolo un crimen horrible. Tamar lo describe como una infamia. Es un acto de un infame depravado que conduce a la desolación y es un acto vergonzoso. Aquí vemos un destello del terrible daño que el abuso sexual provoca en la víctima. Tamar se echó ceniza en la cabeza, rasgó su túnica y, llevándose las manos a la cabeza, se fue por el camino llorando a gritos, llenándose de desolación. Inmediatamente parece que el odio que Amón sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Esto disparó una tragedia para David y su familia. La violencia se perpetúa. Amón es asesinado y Absalón huye separándose de David. Quizás sería más exacto decir que Amón estaba encaprichado por Tamar. También puede que estuviera enamorado de ella, pero ciertamente no la amaba. Es extraordinario cómo, en consecuencia con la naturaleza caída de la humanidad, estar encaprichado por alguien puede convertirse rápidamente en odiar a alguien. Desde luego, el amor de Amón no era verdadero amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el Salmos número 71, versos 9 al 18. No me apartes de ti en mi vejez, no me abandones mientras voy perdiendo fuerzas. Mis enemigos hacen planes contra mí, se han aliado los que quieren matarme. Mis enemigos dicen, él no tiene quien lo salve, Dios lo ha abandonado, atrapémoslo. Dios mío, no me abandones, apresúrate y ven a salvarme. Que mis enemigos sean avergonzados y destruidos, que los que quieren hacerme daño se cubran de vergüenza y humillación. Pero yo siempre confiaré en ti, te alabaré cada día, todo el día hablaré de tu justicia y salvación, aunque es algo que no alcanzo a comprender. Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras, haré que se recuerde tu justicia, solamente la tuya. Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y nunca he dejado de hablar de tus obras maravillosas. Dios mío, no me abandones, aun cuando esté viejo y con canas, hasta que les cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y de tu fuerza. Hechos capítulo 4, versos 23 al 37. Pedro y Juan quedaron en libertad y fueron a contarles a sus compañeros todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes. Cuando los creyentes escucharon esto, oraron todos juntos en voz alta a Dios y dijeron, Señor, tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en el mundo. Nuestro antepasado David, tu siervo, dijo por medio del Espíritu Santo, ¿por qué se enfurecen las naciones? ¿Por qué la multitud hizo planes contra Dios? Los reyes de la tierra se preparan para la guerra, los gobernantes se ponen en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía.
Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Obrando milagros, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Había un hombre llamado Ananías, su esposa se llamaba Safira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho, entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Safira, quien no sabía lo que había pasado a su marido. Pedro le preguntó: Dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? Safira le respondió: Sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó: ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están en la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. De inmediato Safira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Toda la iglesia y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Segunda de Samuel capítulo 13. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Amnón, otro hijo de David, estaba enamorado de ella. Amnón la quería mucho, pero como Tamar era virgen, él no creía que pudiera poseerla. La quería tanto que se enfermó de tanto pensar en ella. Un amigo de Amnón llamado Jonadab era muy astuto. Jonadab era hijo de Simá, hermano de David. Jonadab le dijo a Amnón: ¿qué te pasa? Cada día estás peor, anímate, porque eres hijo del rey. Amnón le dijo a Jonadab: estoy enamorado de Tamar, pero es hermana de mi medio hermano Absalón. Jonadab le dijo a Amnón: acuéstate y finge estar enfermo. Cuando tu papá venga a verte, dile que solo comerás si Tamar viene y prepara la comida en tu presencia. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo, y cuando el rey David fue a verlo, Amnón le dijo: deja que venga mi hermana Tamar para que me prepare unas empanadas aquí mismo y que me las sirva. David envió mensajeros a la casa de Tamar y le dijeron: ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Así que Tamar fue a la casa de su hermano Amnón mientras él estaba en cama. Tamar tomó la harina, amasó, le cocinó las empanadas mientras Amnón la observaba. Luego Tamar la sacó y se la sirvió a Amnón, pero él se negó a comérselas, diciéndole a sus siervos que se fueran, que lo dejaran solo. Así que todos sus siervos salieron de la habitación. Entonces Amnón le dijo a Tamar: tráeme la comida a mi cuarto y tú misma dame de comer. Tamar tomó las tortas que había preparado y se fue al cuarto de su hermano.
Cuando empezó a darle de comer, él la agarró de la mano y le dijo: «Ven, acuéstate conmigo». Tamar le dijo: «No, hermano, no me obligues a hacer eso. No cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel. No podría librarme de mi vergüenza y la gente te vería como un criminal. Mejor habla con el rey. Él dejaría que nos casáramos». Pero Amnón no escuchó a Tamar y, como era más fuerte, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla, sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes y le dijo: «Levántate y vete». Tamar le dijo a Amnón: «No, no me eches así. Eso sería peor de lo que acabas de hacer». Pero Amnón no la escuchó, sino que llamó a su siervo y le dijo: «Echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta». Así que el siervo de Amnón la echó fuera y cerró la puerta. Tamar llevaba una túnica muy decorada, especial para las princesas solteras. Al salir, rasgó la túnica y se echó ceniza en la cabeza. Luego, con las manos en la cabeza, se fue llorando. Entonces su hermano Absalón le dijo: ¿Has estado con tu hermano Amnón? ¿Te hizo algún daño? Si así es, cálmate, hermana. Amnón es tu hermano. No dejes que esto te preocupe más de la cuenta. Así que Tamar no dijo nada y desolada se fue a vivir a la casa de Absalón. Al enterarse de eso, el rey David se enfureció. Sin embargo, no quiso castigar a su hijo Amnón, porque era su hijo preferido, el mayor. Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. 2 años después, los hombres de Absalón fueron a esquilar las ovejas en Baal Hazor, que queda cerca de la frontera de Efraín. Absalón invitó a todos los hijos del rey para que observaran. Absalón se dirigió al rey y le dijo: «Venga su majestad con sus siervos a observar cómo esquilan mis hombres las ovejas». El rey David le dijo a Absalón: «No, hijo, sería mucha molestia si fuéramos todos». Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Absalón dijo: «Si su majestad no quiere venir, entonces permita que me acompañe mi hermano Amnón». «¿Por qué quieres que te acompañe?». Absalón siguió insistiendo hasta que David consintió que todos sus hijos fueran con Absalón, incluso Amnón. Entonces Absalón le dio a la siguiente orden a sus siervos: «Vigilen a Amnón. Cuando esté borracho y alegre por el vino, les daré la orden de que lo ataquen y lo maten. No teman ningún castigo. Después de todo, solo estarán obedeciendo órdenes. Tengan ánimo y sean valientes». De este modo, los jóvenes soldados de Absalón hicieron lo que él les ordenó. Mataron a Amnón, pero los otros hijos de David montaron cada uno en su mula y escaparon. Todavía no llegaban los hijos del rey cuando David recibió la noticia de lo ocurrido. Pero el mensaje era que Absalón había matado a todos los hijos del rey, que ninguno había quedado vivo. Entonces el rey rasgó su ropa en señal de duelo y se arrojó al suelo, y sus oficiales también rasgaron su ropa. Pero entonces Jonadab, hijo de un hermano de David, llamó a Simá y dijo: «No presten atención a su majestad a esos rumores. Solo ha muerto Amnón. Ese era el plan de Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Así que no haga caso su majestad de estos rumores, pues el único que ha muerto es Amnón, en tanto que Absalón habrá huido». El guardia de la muralla de la ciudad vio que venía mucha gente bajando la colina por el camino de Joronayim. Entonces fue a dar su informe al rey. Así que Jonadab le dijo al rey: «Vi a hombres bajando por el camino de Joronayim». En cuanto a Jonadab dijo eso, llegaron los hijos de David llorando a voz en cuello. También David y sus oficiales empezaron a llorar amargamente. David lloraba a su hijo todos los días. Absalón se refugió donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Guser. De hecho, Absalón había huido y se quedó allí 3 años.
cuando le pasó el enojo al rey David por la muerte de Amnón, quiso ver de nuevo a Absalón. Y así llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy y te proponemos esta palabra de oración. Señor, ayúdame a terminar bien y a declarar tu poder a la generación venidera. Oro para que mi boca dé testimonio de tu justicia y proclame tus grandes obras. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Oro para que seamos una iglesia conocida por la proclamación valiente, unidad, generosidad, poder y gracia. Señor, líbranos del odio, para que no seamos llenos de un amor superficial, sino de un amor que sea fruto del Espíritu Santo. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, martes 8 de junio del 2021, programa número 159. Estamos muy cerca de la mitad de nuestra meta, de nuestra idea, de nuestra insistencia planificada de finalizar este año junto a la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por acompañarme, gracias por todos los saludos que he recibido en estos días, gracias a todos los que día con día se han comprometido a pasar el tiempo, media hora, poquito, en la presencia de Dios junto a su palabra. Para todos ustedes un abrazo grande y bendiciones. Nos encontramos mañana si Dios así lo permite.